Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy con el capítulo 4, versículo 49 de nuestro estudio bíblico. El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Entonces la Ñande texto bíblico, Yahuerecoña Mañamí, dentro de nuestro contexto bíblico, es decir, la narración. Baibago, versículo 49 en el capítulo 4 de San Juan, la dice Ñande. El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Muy bien. Este diálogo entre Jesús y el funcionario aquí alcanza un momento dramático. La dramático. ¿Y por qué esta súplica se vuelve urgente? Pero por otra parte es profundamente humana. O sea, funcionario real, umiango ya ecurillante, ya lleva oreco todo el poder o lo que sea. Hago oreco tiene drama, por eso es dramático. Tu llama en has, la itaura. Y entonces, queridos amigos, se dan cuenta que aquí está que nadie es más que el otro. Ante la vida, ante la muerte, nadie es más que el otro. Los chinos decíanlo. Después del juego del ajedrez, tanto el rey como la reina y los peones y el rey, toditos se van y terminan en la misma caja. Hoy que todito. El rey y el peón, toditos van a estar juntitos. Algo dice, Ñande, todito, tanto el rey como el peón. ¿Me entiendes? Tanto el que está allá arriba y que se cree, nambreo ahí. No pone un valle y echa a la gente. Y el peón, el que estuvo ahí peleando y luchando en esta vida, ¿verdad? Entonces todos van a terminar en la misma caga de los chinos. Con su frase interesante. Bueno, apecha ahí. Esto aquí se vuelve una cuestión urgente, profundamente humana también. El papá, ¿verdad?, en este caso, ya no discute sobre signos. Porque Jesús pues le había querido enseñar y le digo, bueno, lo único que son signos. La bibota. No sé si se dieron cuenta. Él ya no decía, el funcionario le dijo, Señor, y el tema es lo urgente. Señor, si yo ya discutía más de 10. Ya saben si quiero ver signos, no quiero ver signos, no discutimos, ahí hay apología. Sí, ayer vende el Señor, antes de que mi hijo muera, así es que ante esta angustia ya no discute sobre signos ni argumentos, simplemente expresa su angustia. A ver, angustia y nada, ese problema. El término griego, Kyrie, Señor, indica reconocimiento de autoridad y respeto espiritual, aunque aún
no implique una confesión plena de fe. Pero, sin embargo, ya hay un reconocimiento de autoridad y de respeto espiritual. Autoridad y respeto espiritual. Kyrios, Señor, Señor. Todavía no hizo, ¿verdad?, esa confesión de fe. Ahora, hay un verbo que dice justamente katabaino, bajar, katabaino, bajar. Refleja la geografía entre Caná y Cafarnaún, pero también simboliza la expectativa humana de que la salvación debe acercarse físicamente. El katabaino quiere decir abajarse, ¿entiendes? Abajarse. Nazaret allá arriba, y que tenés que venir hasta Cafarnaún, o Caná de Galilea, que está ahí cerca de Nazaret, un poquitito más hacia aquí, a unos 5 o 6 kilómetros, ¿verdad? Que está también en un lugar alto, maravilloso, Caná de Galilea. 160 metros bajo el nivel del mar, ¿verdad? El lago de Genesaret. Y Cafarnaún. Bueno, katabaino quiere decir geográficamente bajarse, pero sobre todo, aquí quiere decir, Señor, lo que yo quiero, baja, baja, baja. No quiere decir simplemente baja de Caná hasta Cafarnaún para cuidarle a mi hijo o sanarle a mi hijo, sino que a bajarse. Quiere decir, encárnate, entra en mi historia, entra en la vida de mi hijo. Urgente te lo pido, Señor. Humanízate, humano, lo humano. Esto es esencial, querido amigo. Yo, hay que internar en mí. Y entonces ahí realmente uno siente, ¿verdad? Siente cuando la persona te aprecia y cuando la persona se abaja, la encarnación lleva. Porque upebe, se por lo menos upebe añando, añete te llevan de lo que es nuestra humanidad. Vais a pasar. Vean la de ti, pues tú gina la añade de coera. Te pues tú peisa. Se añandú, bebé, pero en tan pocos segundos, o vas a veite, oye, hay ya vende de coera, vas a veite, vende acá, o vas a veite. Haré ya, pero Señor, pues yo todavía no hice nada de así. No hice nada. ¿Qué pico yo hice en esta historia? ¿Qué es lo que dejo en esta historia? Nada, nada, nada. Entonces, véala, este centurión dice, katabaino, baja, baja, abájate a nuestra humanidad tan limitada, ¿verdad? Katabaino. Y entonces, aquí el verbo apodnesco, quiere decir morir. Subraya, queridos amigos, esa gravedad de la situación. Y por eso esta petición revela una fe todavía inicial. Oman no poteitego besera ubea. Ewejimina, bájate, sé un poco humano, porque mi hijo se está muriendo. Revela una fe todavía muy inicial, ciertamente, pero Jesús debe estar presente para actuar. Entonces aquí San Juan, el evangelista, prepara la enseñanza central de este relato. La palabra de Cristo tiene poder incluso a distancia, porque aquí le está diciendo, baja físicamente, katabaino, rejó, de tu propia carne, tu propio físico. Pero ya está preparando, porque Jesús después no se va a ir y le va a decir nomás, con su palabra le va a sanar. No, vete, tu fe ya popama. Bueno, aquí va a entrar otro elemento, pero el katabaino es importante. Incluso en la distancia Jesús va a mostrar que la fe madura consiste en confiar en la autoridad de Dios y por lo tanto va mucho más allá de su misma presencia visible corporal. Porque él le dice, el katabaino quiere decir te honde físicamente corporal, te poco ese, será un poco humano, te joñan de yara, como hiciste con tantos otros. Pero ahora el evangelista nos quiere mostrar otra cosa, ¿verdad? Que va a ser la fe, la que va a mover montañas y va a hacer que ese hijo se cure en la distancia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 49. El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Entonces el catabaíno era la presencia real, ¿verdad? Y el otro que está preocupadísimo dentro de su limitación, la muerte. Apodnesco, o manobo de tema, apodnesco. Apodnesco. La será Yara, yu, físicamente. Bueno, va a preparar todo el milagro que va a ser a distancia, a distancia, queridos amigos. Dentro de nuestro contexto histórico, ustedes saben que en el siglo I la enfermedad grave de un hijo representaba una crisis familiar profunda, especialmente en una sociedad donde la descendencia se garantizaba con la continuidad social y económica. Es una crisis total, porque aquí pues continúa tu descendencia, los hijos, es la bendición máxima, ¿verdad? La continuidad social, la continuidad del apellido, decimos nosotros, la continuidad económica, el primogénito, el que recibía todo. Y entonces el concepto hebreo, ven, se dice hijo, indicaba no solo parentesco, sino futuro familiar. O sea, el futuro de mi familia, el ben. Aquí está mi futuro, aquí están mis hijos. Ellos son los que van a darle continuidad a la propia vida. Y entonces, con este futuro, hay una situación de enfermedad. El jolí, mi hijo que está enfermo. Expresa entonces la fragilidad humana ante las fuerzas que la medicina antigua apenas podía controlar. El jolí, mi hijo está enfermo. Pero aquí, queridos amigos, quiere decir también que esa enfermedad está diciendo: mi familia está enferma, mi futuro está enfermo. El futuro que no se está agarrando de ningún lugar, porque por esta enfermedad, por esta debilidad, el jolí, entonces que viene a ser esa enfermedad que es imposible controlar. Por lo tanto, el venir y pedir el Gesed, misericordia, refleja la esperanza de recibir una ayuda divina. Una ayuda divina. Ñande yara she ayu abe llevo bendiga toda maichan de mantegolare meta she ñande yara mapico meta she Gesed, misericordia. Abe México cueva yandica tuvimos ya pomba bebé. Entonces es recibir ayuda divina cuando los recursos humanos se agotan. Esto también es importante, ¿verdad? Porque quiere decir que ñande ya popa y te le catumia y ella y la ya pave ñande ya la pobe. Cuando se agotan los recursos humanos, entonces aquí es esa plenitud y confianza total en el Señor. Del aspecto histórico, el hecho de que un funcionario de la corte de Herodes, Antipas en este caso, implore ayuda a un maestro itinerante, caminante, Jesús, revela la difusión del ministerio de Jesús. Quiere decir que ya, oye, cuámara es la corte el mismo, o sea, las personas importantes, la Jesús y cojao verbido ya puede estar, entonces ya era conocido. Jesús ya entró en el marketing, ya entró entonces ahí, pero estamos en cuaina, su fama se difundía, ¿verdad? De boca en boca, de experiencia en experiencia. Incluso en los ambientes cercanos al poder político, todo esto demuestra cómo la necesidad personal, porque esta es una necesidad personal de este funcionario real, puede superar barreras sociales y religiosas. A veces el juez será ayuñan de yara agendulan de ella, pues en handeta mante, porque ave orero ya por tema todos los recursos humanos. Ni el Einstein, ni no sé, el Sirio Libanés, ni Catay.
Después de Yara o Petagona. Interesante. Esto, queridos amigos, dentro de un contexto cultural, antropológico, este texto nos demuestra cómo la paternidad puede transformar la relación. Pues esta relación con la vulnerabilidad, el padre abandona su posición de prestigio para implorar ayuda, porque el amor filial rompe las barreras del honor social. Y así entonces el concepto de Ab, papá, padre, describe responsabilidad protectora siempre, el compromiso vital del corazón, es decir, representa el corazón el centro de las emociones y decisiones profundas. Y aparece el Rahamim, ¿verdad? O sea, es la misericordia. Esa compasión expresa la respuesta emocional frente al sufrimiento de un ser querido. En este caso, mi Rahamim, del papá, el Rahamim, lo que siento por dentro. No sé cómo describirlo, pero ambiaseterei, añandueterei, baja. Entonces, Jesús, por favor, tu humanidad, tu presencia, por favor, para que mi hijo se pueda salvar, ¿verdad? Y entonces, todo esto, queridos amigos, nos está revelando una dinámica universal. El dolor de los hijos desarma toda estructura de poder y conduce al ser humano hacia una apertura espiritual. Entonces ya llega esa cosa, y aquí comienza la apertura espiritual. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que yo no puedo hacer nada. Sin ti, Señor, negatuiro ya pomba eve. Este sufrimiento familiar entonces se convierte en espacio donde ese orgullo nuestro se derrumba totalmente. Se plata, se hay para hoy a la y viaja a verlo la base, no sé de no se ahí. Entonces es ahí donde se derrumba justamente todo ese orgullo humano. Y ahí es donde emerge la humildad, queridos amigos. Vamos, coña de lleva. Que tú llevas por la terapia entero venían de lo que sea, pero la mañana curación espiritual unida. Acepta hoy ahí la ña confiante. Está bien, podemos confiar todo lo que quiera. Pero esto pues va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá porque igual siempre somos limitados. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy de nuestro estudio, el versículo 49. El funcionario le dijo: Señor, baja. Captabaino, baja, humanidad, cercanía, baja, antes de que mi hijo muera. Manobodeiteba y lleva, entonces, apotnesco, manobodeiteba. Así que yugueñan de llana, yuguesendie, repetuvo migena. Aquí tenemos algunas frases clave, ¿verdad? En primer lugar, el famoso Kyrios, Señor. Posee una riqueza teológica profunda en el mundo griego,
podía referirse a una figura de autoridad, pero en el contexto cristiano se convierte en una confesión implícita de la soberanía divina de Cristo. La soberanía divina de Cristo, es decir, es la unción. Abendejina llevan, dejina la reyúa, tú eres el Kyrios, tú eres el Cristo, tú eres el ungido de Dios. De la reputimota de la remboasata orelan de poremo puamihan guaisa lleva. Pero ya pues guaisa pe tape potimi, tape ponami. Pero ñiñandu pona hanguaisa, ore aror hanguaisa lleva como comunidad. Y entonces podemos entender que desde este mundo griego, el referirse a una figura de autoridad, el Kyrios, pero en un contexto cristiano se convierte en una confesión implícita. Es una confesión implícita ¿de qué cosa? De la soberanía, de esa autoridad. Entonces, en el contexto cristiano, una confesión implícita. Hay soberanía divina de Cristo. Soberanía, es el soberano, es el que o manda en el soberano. Por lo tanto, utiliza el término con un sentido de respeto, Kyrios, Señor, Kyrios. Por eso decíamos, no, esto había una profesión de fe. Creo, Señor, ese sería después, pero ahora es ese sentido de respeto, el Kyrios, Señor, Señor. Probablemente con este término, el sentido de respeto, sin comprender todavía toda su dimensión teológica. Toda la dimensión teológica. Sin embargo, este evangelista muestra cómo el camino de la fe comienza reconociendo la autoridad en Jesús. Y esto es importante. Antes de descubrir plenamente su identidad divina, antes, queridos amigos, entonces descubrimos plenamente esta identidad. Qué bueno que es esto. Upea hina la ñanere no ya upea la ñanere pu aknaya hina el evangelista. Leika tu hanwai ña de lleva la ya poeta PTI te coebrahu. Yei cuana yanango identidad de Jesucristo. Upea de yei cuairo ma bañan de yara coña de naña cambiamos. Ñan de mondada ñan de ya puda la ya posea. Porque na yei cuairo. De na yei cuairo, sí. O si no, pero Yeicuá solamente, ya ña defini, más para Jesucristo, ña defini, ya es pea. Pero onda ya de coibe tener conocimiento de vida experiencial. A San Juan y añadeina, tu conocimiento, el nous, tiene que ser un compromiso real, de vida. Eso quiere decir conocer a Jesús, conocer a la divinidad. Hay una segunda palabrita que es justamente el morir, ¿verdad? Muera. Apodnesco. Eso vea, muera. Esto indica muerte física. Apodnesco, mano bodeite. Pero en la teología bíblica la muerte representa también el límite radical de la condición humana. Se muere, nos morimos, dejamos de existir. Ñan de putupa. O pañan de ahí. Ya no hay alma, ánima, ¿me entiendes? La animación del cuerpo. Pero es interesante que medicina, ya calcula, está todo unido, esto en cuanto al conocimiento, ¿verdad? De las palabras. Por ejemplo, le vamos a reanimar, a reanimar. Pero aquí el apodnesco quiere decir deja de tener el ánima. Ni de uno plancha eléctrica de ian en pererebe y persone. Apodnesco. Upona oye ya tengo guarani lento oye y pugo griego apoti de poti. Apodnesco. Ubeisina se murió, muere. Queridos amigos, pero representa el límite radical dai pori harziero ya lleva la icatúa o hombo perere zeina de plancha lleva para reanimar
Y cuando ya no responde la médico, oye, y bueno, UPP vende, dale, UPP vende. Ya puede ser unas cuantas veces. Llego muchas veces me salen lágrimas, queridos hermanos, me salen lágrimas. A ver, reanimación, era, PIPS, pero en otros lugares, en los otros hospitales muchas veces ayer. Puede ser, no, la doctor Cuera o lo que sea, en el momento final, padre, no sabemos ya qué hacer, imagínate. Padre, por favor, le puede dar una bendición, le puede dar una unción, por favor, padre, urgente. Derecha, ve, doctor, ve, ay, pavo. Jamás eres. Y porque se da cuenta que está la vida de un ser humano. Pero está en ese momento de la reanimación. Así va la ata ya puede, así con lo único que ya puede, que tenga piedad, o lo que sea. Escuela bebé, planchamos y ese. Y bueno, son experiencias muy fuertes, queridos amigos, muy fuertes, yo les puedo decir. Pero yo agradezco también a Dios, ¿saben? Que por este ministerio que me ha dado. Pues vengo de acá, pero se han informado sobre el sentido de la vida. Porque, entonces tenemos que entender, es la condición, el límite radical de la condición humana. Entonces San Juan presenta aquí a Jesús como aquel que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. El único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Y yo me doy cuenta que estos médicos también, ¿verdad? Cuando me llaman, yo me doy cuenta. Ellos también dicen, somos limitados. Orego pe plancha, pea la icatuaro ya puede ser. O ve ya antes la icatuaro. O llegueta abajo y tema. Y ahí entonces es donde entra solamente el aspecto espiritual, ¿verdad? Pepe, y ya la bahía es la bendición, absolución, perdón de los pecados. Entonces por eso, queridos amigos, la mención de la muerte del Hijo crea aquí para nosotros el escenario espectacular, ¿verdad? Para revelar que la palabra de Cristo es el que posee el poder vivificador incluso antes de que cualquier milagro ocurra. Porque después vendrá el milagro y ahí justamente es la palabra vivificadora la que realmente da vida entonces al hombre. Andamos ahí de plancha, vea o lo que sea. Sino que es la palabra, el emuná, el creer, el adherirse a esa predicación y a esa fuerza vivificadora de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí, si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 4603. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 49.
El funcionario le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. Baja antes que mi hijo muera. Pela yeshve, cofuncionario real, oña entrega y teman, y por llevar solución, de manteñan de llana, apodnesco ya egun. Y entonces eso quiere decir ya lo radical, lo último de la condición humana. Todo lo que es el Evangelio de Juan nos está presentando la última posibilidad, apenas más la última posibilidad. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Ana Avena, Jesús. Ahí nos está dando esa posibilidad. ¿Qué es lo que nos enseña, queridos amigos, este estudio bíblico? En primer lugar, este versículo 49. El amor paterno revela la fragilidad humana. El amor paterno. Y ahí él mismo revela la fragilidad suya y la fragilidad del hijo. Discutimos baja, ñande llana, terejó. En Boasayuelan de Po, ñande llana, por favor, humanidad. Eso era lo que le había pedido, ¿verdad? Baja. Pero después estaba la podnesco, la muerte. Esa es la radicalidad de la limitación del hombre. Y por lo tanto aquí ese papá está reconociendo que el amor por los hijos puede llevarnos a buscar ayuda mucho más allá de nuestras propias capacidades. Porque es buen día tú y me veo ya, po. Ay, abuela, ya lleva a mi médico no imagina pa' y por favor. O si no, a los familiares le dice, tapejón de más veces, no y la pa' y o lo que sea, bueno, que le dé la unción. Así. Yo agradezco eso también. Hay muchos médicos que son, además de ser muy humanos, muy profesionales, también tienen un sentido sobre la vida, porque ellos están tocando, pero todos los días, sobre el sentido de la vida. O poco ibe, o es ya la más. Sobre todo esos que están en terapia intensiva, por ejemplo. O me hace siempre, que está mi terapista cuera. Muy BTI, que es sobrino justamente del que me ordenó obispo, Monseñor Ortiz. Hay un doctor que está ahí, terapista. A EBB, siempre llevo que está en ¿verdad? Y que yo digo, por una parte, que hermoso, hermoso y tereía, así es que vamos a mirar el aspecto humano, ¿verdad? Pero sin embargo, del aspecto cristiano y del aspecto espiritual, a la verdad, te edifica, querido hermano. Todo el día de esa bebé 4 o 5, no imagina, no hay que la va ahí. Porque copamos ese número, bebé ya, padre, urgente. Y así, ¿verdad? O sea, son situaciones que nos revelan nuestra propia fragilidad humana. Entonces, este papá le lleva a buscar una ayuda que está más allá de sus capacidades. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, queridos amigos, la oración nace del dolor. La oración nace del dolor. Esto también. La pasada estaba predicando justamente a un grupo de la renovación carismática y me llamó la atención. Pero después verán, en un momento de querer saludar al país, esto, y todos pedían esa bendición, ¿verdad? Ese no es el problema. O tu pano y veo la oración. Y algunos, en cuanto se acercaban, ¿verdad? Y pedían esa bendición, te decía, ¿verdad? Su dolor, país. Añadiendo ahí, porque se me droga, o sea, vos veías el dolor de esa madre. País, añadiendo ahí, porque la semana, o más carne, pero no ya puedo poner la cosa ahí. Vos sentías ese dolor y esa angustia, ¿verdad? De esa señora. O VNI, que estaba, él mismo estaba en la droga, país, ayudaba de esta situación de la droga, del vicio. Otro, en el país, yo a venir por mí que sea, porque entonces ponerse la hacer trabajo, que está de vaya, poda, a veces familia ya, y vale, a pada imagina, y ya, se dan cuenta, la angustia, el dolor, queridos amigos, es lo que nos lleva. De ahí dice, nace la oración. La oración nace del dolor, queridos amigos. Otra enseñanza maravillosa. La súplica más sincera surge de los momentos de crisis, porque ahí me parece que el Señor nos mueve la estantería y te dice, ¿a qué? Un
tercer elemento como enseñanza de este versículo, queridos amigos, en que nos decía justamente, ¿verdad? Este versículo 49, que absolutamente, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Antes de que mi hijo muera. Y por eso entonces aquí, la fe que comienza con una petición. La fe comienza con una petición. Baja. Por favor, te lo pido y te lo suplico. Así como en ese momento de crisis le nació, ¿verdad?, la oración, ahora entonces es capaz de hacer esa petición. Entre comillas, de humillarse. Somos capaces de humillarnos. Nosotros encontramos, Lucas, por ejemplo, ¿se acuerda? Aquella mujer sirofenicia también que viene y se arrodilla. No, y yo llana, los perros, no puedo tirar comida a los perros. Pero Señor, los perros también comen la migaja que cae de la mesa. O sea, se humilla y le dice, tu fe, Señora, es demasiado grande. Y la misma cosa, te dejó cuñangar ahí porque ya tu hija ya se curó ya. Por esa fe que vos tenés. Por esa fe que vos tenés. Y bueno, la fe entonces, queridos amigos, comienza con una petición cuando nos damos cuenta. Una fe que es imperfecta, ciertamente. No es la 100% la ñan de fe, pero se puede convertir en ese camino para una relación mucho más profunda y un encuentro mucho más profundo con el Señor. Mucho más profundo, queridos amigos. Pero ya hay a una fe profunda, ¿verdad? Bueno, otra enseñanza, queridos amigos, es que Dios educa nuestra confianza. Ahí está. Va educando nuestra confianza y así que aprender a confiar en la palabra divina. Tenemos que confiar, tenemos que hacer la práctica. Y así es como Dios va educando nuestra fe. Incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. Eso también puedo dar testimonio y fe, querido amigo. Pues yo estoy mucho, ¿verdad?, con los enfermos, les visito, me llaman, de todas partes. Y de todas clases de enfermedades, queridos hermanos. Y ahí está, esto que dice aquí. Confiar en la palabra divina, incluso cuando no vemos soluciones inmediatas. Eso es que Dios nos va educando poco a poco. Y yo puedo dar testimonio, ¿verdad?, que muchos que vos llegás la primera vez y después chicando, de Coasimba, de la Invasión, de Buerovima, Peñan de Yara, etc. De Guapuente, humanidad, cercanía. Explorando yo y hablar de los bueyes perdidos, bueno, una vez, ¿verdad? Pero puede a poquito, cuando entra en esa confianza y cuando entra en esa humanidad, como nos dice, del Señor, es lo que hacía el cura de Ars. Comenzaba con esa humanidad, cercanía. Y después todo el mundo se da cuenta, no, pero había sido yo estaba perdiendo el tiempo. Yo me creía un Dios, había sido, esta es parte de mi vida. Y cuando entra en confianza y consigue entender quién es Él y quién somos nosotros, ya guarda aire, recuérdate que eres tierra, que eres polvo y que al polvo ha de volver. Entonces de ahí entramos en esa confianza. Entonces Dios va educándonos en nuestra confianza hacia Él. Y cuando confiamos en el Señor, entonces comenzamos a entender también nuestra misma condición humana. Y por último, queridos amigos, como una quinta enseñanza, es que la humildad abre el corazón. Ya ne humilde, la humilde dice, dereicua, que osos polvo, y que al polvo has de volver. Y desde esa experiencia de tu humanidad, de tu humildad, humanidad, humilde, humus, todo viene de ahí. La misma raíz. Y entonces quiere decir que todos somos, queridos amigos, entonces la humildad que abre el corazón nos hace abandonar nuestro orgullo, pensando que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y permite reconocer nuestra necesidad de Dios. Es ahí donde nosotros decimos, esto es, el Señor verdaderamente es mi Yara, ñan de Yara, déjena ñan de Yara, déjena da ishe. Entonces bajamos los decibeles, nos reconocemos criaturas
Y ahí confiamos plenamente en el Señor. Queridos amigos, me voy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.